buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar continuación a lo que es el Nanatsu no Podcast o el podcast de los 7 pecados. Concluyendo el tema de lo que es, en este caso, pues la película de juego de calamar, serie, perdón, de juego de calamar. Tema que, o el tema principal ya lo habíamos resumido en los anteriores videos y de nuevo, alerta de spoiler, pues ya sabemos cómo es el juego del calamar. Simplemente es un juego en el que las personas, en este caso que son coreanos, entran en un juego en el cual apuestan su vida, aunque no lo sabían al principio, para poder ganar una cantidad por cada persona que fallezca, y se va incrementando esa cantidad al final. Entonces, ya para resumir, o lo que nos quedaría en este caso de complementar del último video, pues nada más sería como hablar algunas cosas que quedaron pendientes. Sí, como lo fue, por ejemplo, para Rápido, el detalle de que no solamente se maneja una trama, tiene una subtrama, que es respecto a la investigación que está llevando a cabo un detective cuyo hermano es perdido dentro de la misma historia. Se ve el desarrollo tanto de cómo se infiltra, cómo termina de cierto modo participando dentro del proyecto del juego del calamar, y te da un spoiler de que no es la primera vez que se hace este juego, sino que ya lleva mucho tiempo atrás desarrollándose el mismo. Así que exactamente, porque cuando vemos ya las carpetas de información que está revisando el detective, una vez que encuentra precisamente los anaqueles en donde se encuentran un montón de carpetas buscando el nombre de su hermano, que nuevamente spoiler alert, su hermano es el que está dirigiendo los juegos o el que está precisamente coordinando todo el juego de lo que resta, a través de los juegos restantes, que son 6 en total. Al principio cubrimos 3 principalmente, hasta las canicas, y quedan los últimos 3 juegos. En este caso, Luis. Luma. Luma. Vi uno, que es como de tipo escondidas. Bueno, donde según van a matar a un viejito que tiene el 001. Que en realidad no, yo vi que no lo mataron. Que creo que ese es Sí, el jefe. el líder, sí. Digamos, la cabeza el dueño del plan macabro. Estuvo muy buena esa parte donde dice, tú tranquilo, todo va a estar bien. Se va, se ve cómo lo están apuntando con el arma. El final de las canicas. Es el juego de las canicas. Al final, pues él termina apostando las canicas él y el ganador, que sería 456, y resulta que él termina perdiendo sus canicas, según como en una especie de destellos o situaciones en las que parece que está perdiendo la memoria, y al final 456 no se queda a ver cómo muere, y después lo volvemos a encontrar ya al final de lo que es la serie, y ahí es donde nos damos cuenta de que él es el que organizaba los juegos. Pero, bueno, en este caso, sí fue una muerte muy triste, o es donde se empiezan a ver las muertes más dramáticas de lo que es la serie. ¿Por qué? Porque no solamente muere ahí el 001, o nos hacen creer que muere en esa, sino que también muere Ali. Ali fue engañado por lo que es el antagonista de lo que es, bueno, en este caso los participantes, más que del juego en sí, los participantes, porque él termina confiando en una especie de estrategia que diseña este antagonista, y termina entregando sus canicas de una manera voluntaria, pero creyendo que iban a encontrar una solución para poder pasar los dos al siguiente punto, o sea, en este caso a la siguiente parte de la competencia, el siguiente juego, y aquí es donde se empiezan a ver las traiciones un poco más fuertes. ¿Tú qué sientes o tú qué entiendes al momento de, por ejemplo, cuando tú tuvieras aquí a tu amigo cercano y te obligaran a jugar contra él, y si no gana ninguno de los dos, pierden los dos y los dos se mueren, pero hay una posibilidad de que efectivamente solamente sobrevive uno, básicamente. Entonces tú entras en una cuestión de dilema, de moral y muchas cosas adicionales, pero digámoslo así, te están diciendo ahorita, en este momento, la opción está sucediendo en este momento, ¿cuál sería como la reacción inmediata que tendrías tú?
Pues sería algo complicado, porque si me ponen a pelear, no sé, contra mi mejor amigo, si es un dilema que dices, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo o cómo puedo proceder? Obviamente la opción más viable o la más, digamos, fácil sería que, ok, juego contra él, pero con todo el dolor de mi corazón, si le gano, bien, si me gana, pues ya ni modo, ¿no? Pero si yo gano, vería yo o buscaría yo la manera de cómo poder vengarme de esas personas que hicieron que prácticamente matara a mi mejor amigo. Es una parte que también te habla de más adelante, acerca de la compensación que buscan al final entre el personaje principal y la chica que sobrevive. Cuando forman la alianza, ves que ellos dicen, quien gane se va a hacer cargo de la familia del otro. Y hay un dato importante precisamente en esa situación. Dentro de las subtramas y de las personas que se encuentran, llega un punto en el que uno de ellos, uno de los jugadores, se termina aliando con su esposa. Y eso es una cuestión muy, muy importante. ¿Por qué? Porque después, cuando termina el juego, él se siente tan mal que al final termina, bueno, no al final, en ese mismo momento decide acabar con su vida. Y entonces ahí es donde, bueno, uno empieza con la trama o la discusión del decir, esto fue correcto, no fue lo correcto, se sentía culpable al final. Pero por ejemplo, ahora te pongo en otra situación, o los pongo en otra situación. ¿Ustedes qué hubieran hecho en ese momento? Digámoslo así, están con la persona que aman, están con la persona que realmente han vivido tanto tiempo, porque no se ve que sean personas jóvenes, son ya personas tenían, adultas, ya. De hecho, realmente es un índice de los 18 por arriba el que te manejan. O sea, ya no son niños, ya son personas conscientes que saben las consecuencias de sus actos. exactamente, y en este caso ellos se ve que ya llevaban tiempo, o sea, son mayores, ya no es como de que tuvieran, no sé, 30 apenas, o apenas se hubieran casado o alguna cosa así. De hecho, ya llevaban tiempo juntos, entonces, o al menos así fue mi percepción. Entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo, en lo personal, tengo una idea, porque te están dando una opción directamente. Pero bueno, regresando al punto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Sabiendo que la trama te especifica que solamente uno de los dos va a vivir, a veces uno recurre al autosacrificio. Realmente, si realmente quieres a esa persona, si realmente estás dispuesto, si realmente ha valido todo el tiempo que has vivido. Pero como dices, eso ya es en lo personal, porque al final de cuentas también, si es una persona que apenas conoces, pues dices, más vale mi vida que la Pero aún así, porque ahí puede haber un dilema, si es con un amigo que te ponen que te dicen, o él o tú. Pero es que estás mezclando, por eso te digo, Pero la situación al principio fue lo del amigo, y si hablamos del amigo, bueno, es como de complicado, y no Pero vamos por tiene el una dilema cosa. del decir, nos vamos a sacrificar por nuestro amigo, a lo mejor por nuestro mejor Fíjate amigo, a lo que ahí mejor siento que es más lo fácil, complicamos. porque realmente ahí él tiene un punto. El Humo tiene razón. Ahí es más de una batalla justa y el que resulta vencedor. En cambio, ya con la persona que llevas tiempo, porque es muy diferente al tipo de relación que tienes, generalmente yo creo que nosotros recurriríamos al sacrificio para que esa persona esté bien. Pero con esos autosacrificios puede venir algo contraproducente, porque si, aunque la conozcas de recién a la persona, es que me voy a sacrificar por ti. No, yo me sacrifico por ti. No, es que puede haber una discusión así Es que por eso eso. ya es más maña tuya, porque lo que puedes es fingir lo del amigo. Vamos a hacer un juego justo, pero tú te pierdes, puedes perder a propósito. Y de Porque hecho, inclusive el juego se presta para eso. no, y de hecho hay una situación específicamente en la que sucede eso. ¿Sí? Precisamente están las dos chicas que se unieron al grupo, en el cual estaban ellas dos, porque eran como personas solitarias y que no eran como muy sociales, ¿no? Más que cooperativas, sí cooperaban en los ejercicios, pero cuando se trataba de cuestiones sociales, ellas no se abrían a platicar, a contar sus historias, que es parte de lo que sucede en ese momento de la trama. Y una de ellas dice, vamos a jugar este juego, lo resolvemos de a último minuto, nos los pasamos tranquilos porque tardó 30 minutos todavía en elegirse el ganador, y ella suelta la canica. Entonces, o sea, juega, pero ya sabía o ya había tomado una decisión de que ella era la que se iba a sacrificar. Eso es un punto muy válido. Pero estamos hablando aquí de una situación que son personas, o estamos hablando de amor en el aspecto de decir cómo lo harías, y pues es una situación muy complicada. Yo digo, o al menos desde un punto práctico, viéndolo así de esta situación, digo, si él sabía que se iba a suicidar o sabía que no iba a poder aguantar el hecho de haber, bueno, que su esposa hubiera tomado su vida para poder dársela a él, o que tuviera él una oportunidad para poder ganar el juego, pues al final las reglas eran muy simples. Si al final
ninguno de los dos logra quedarse con las canicas del otro, pues a lo mejor yo en lo personal diría, pues la opción hubiera sido más viable para él para no vivir en esas situaciones, simplemente no juegas. Terminas teniendo el empate y al final terminas en esa situación, pero sí, bien efectivamente como dices, ya viéndolo desde un punto en el que tú estás teniendo la idea de que no vas a seguir viviendo, o sea, que tu pena va a ser muy grande como para que continúes con la situación. Pero si no lo vas a hacer o no lo sabes o las consecuencias vienen después de que haces esa situación, entonces sí aplicas ir por el autosacrificio y al final pues esa es la situación, ¿no? Y lo que viene en el siguiente juego es un puente en el que tienen que saltar en dos vidrios. No, se rompen los vidrios. Oh, yeah. Entonces aquí ya realmente, para resumirlo, güey, es la maña de dejar que el que vaya delante de ti pase y a ver quién logra. Ahí realmente es sobre el tiempo e ir sacrificando al que va adelante. Sí, No, así, no, quítate, cállate, güey. Ajá. No corro, no grito, sí empujo. No. Exactamente. De hecho, hay una de las escenas que más me gustó fue cuando la chava termina echándose para atrás con otro de los antagonistas, que realmente sí se veía muy mala onda cómo se portó con ella y cómo jugó con ella. Sí. Ese final se me hizo muy bueno para esos dos personajes. A lo mejor avanzando un poquito más en la última parte, es con el juego que te dan al inicio. Entonces ya ahí es un enfrentamiento 1 versus 1. Pero antes de eso, una de las muertes que ahí yo creo que fue una cuestión del guión, porque si no se podía mover o no se podía hacer de otra forma, la muerte quedaban 3 al final, quedaba, bueno, 4, que termina muriendo el especialista en vidrios porque lo termina aventando el antagonista, ese es uno, y la chica que quedaba con ellos, eso es una de las muertes que yo creo, dentro de las cosas innecesarias que uno tiene o que nos tocaron ver en ese momento, para mí, una de las muertes más innecesarias que tuvo que haber. Ya fue por el guión, realmente. Sí, fue por el guión. Sí, porque realmente no tenía sentido una explosión al final cuando todos los vidrios quedan y la chava termina herida. Ahí realmente hubiera sido más interesante que los mismos del juego la hubieran tratado para poder seguir con el juego y hubiera terminado de una forma más interesante, porque inclusive dentro de las cosas que les dan, después de que les dan de comer, les preparan una cena muy llamativa, les dejan los cuchillos para ver si se matan. La termina matando a la antagonista, pero realmente ella ya sabía que iba a morir porque ya no estaba aguantando. Sí. Por eso le pide la promesa al otro de que quien sobreviva se haga cargo de la familia del otro. El que queda, al final, pues sí. Y bueno, ya ahorita lo que es en esa situación, pues creo que esa es la muerte más complicada en este caso. La más triste, digamos. La más triste y de cierta forma más innecesaria, porque pues ya, digamos, necesitaba el guión avanzar de esa forma o terminar la conclusión de esa forma. ¿Por qué? Porque el juego al final te muestra, eso es algo que también me pareció un poco incongruente, pero al principio te muestran que son 2 equipos, o sea, cuando están jugando el juego del calamar, el juego original que es para niños, se terminan dividiendo en 2 equipos, son 3 y 3, de un lado, del otro, y entonces ahí lo juegan como 2 detienen para que uno pase, uno es el que defiende al principal y el principal es el que tiene que ganar en nombre de los demás. Si hubiera sido de 3, hubiera sido algo distinto, cómo se hubieran aliado, eso hubiera sido muy interesante y al final si alguien hubiera tenido que matar al otro. Pero estamos hablando de que, bueno, ya es una situación en la que se puede haber dividido el premio. La verdad es que es una conclusión que a mí me dejó un poquito insatisfecha en esa parte, porque sí. Y pues ya al final vemos que el antagonista no es que fuera malo, simplemente decía, pues se estaba dejando llevar por el juego, estaba tomando las decisiones de esa manera. Y era lo que te decía yo, ese personaje por eso se me hizo muy bueno. Porque realmente tiene su evolución completa durante todo el juego. Y lo que te decía yo, al final, su redención. Bueno, la especie de redención que quiso tener, porque al final el protagonista, el número 456, es el que quiere matarlo, o bueno, más bien tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de realizar un empate porque iban a fallar el juego, y lo que hace el antagonista, al haber quedado el cuchillo que tenía en su lado izquierdo, se lo quita del piso y se lo clava en el cuello. Entonces ahí dejó precisamente como su sacrificio para que el otro tuviera el dinero y el dinero no fuera a las familias de las personas que estaban afectadas, y entonces le da la conclusión ahí al juego. El ganador 456, ahí es como juega, el 456 nunca se mancha las manos como tal, y pues esto es todo lo que pasa, ¿no? Al final es un resumen rápido. El final concluye con que el ganador no quiere utilizar el dinero, termina viéndose con el creador del juego,
se revelan muchas subtramas en esa parte, pero al final de cuentas no son tan relevantes, o sea, sí son importantes, pero no son una impresión que tenga una consecuencia, simplemente le están diciendo utiliza el dinero y continúa con tu vida, que es lo que debes de hacer después de haber ganado. Toma la lección el protagonista, continúa con su vida, empieza a hacer cambios en su vida tanto personal como con las otras personas que quedaron, que eran sus amigos. Termina apoyando al hermano de la niña, termina apoyando al mamá del antagonista y ya a punto de tomar el avión para viajar a Estados Unidos con su hija. De nuevo la llamada, obtiene una tarjeta de nuevo del juego del calamar, hace la llamada y se presta para continuar con una segunda temporada. No se me hace, bueno, yo en lo personal, no sé qué vaya a pasar, pero no se me hace que sea buena idea hacer una temporada corriendo ese final. Me gustaría más una antes de, una precuela en vez de una secuela. Podría ser. Porque tienen mucho que explotar, más en una precuela que en una secuela. La secuela ya se ve que va a ser más como una de venganza. Que esta precuela estaría interesante que fuera a principios de los 2000 o en los 90s. De hecho, te habla que el juego está antes de los 80s, ¿no? Sí, están numerados por año y pues llega atrás de 1995. O sea, tienen muchísimo para explotar. Pero ya, en lo que eso demuestra algo muy importante, que como la gente con dinero puede llegar a ser tan enferma que es capaz de crear juegos para matar gente por diversión. Bueno, es que no es que mate gente por diversión, parte de la trama, güey. Es lo que hay un punto que te explican que realmente es que el rico termina tan aburrido de que todo puede obtener todo, que necesita buscar algo más que le llene ese espacio. Algo que lo entretenga, que lo divierta. Sí, pero es prácticamente lo que te digo. Sí. Pero pues, si está buena, la voy a terminar de ver. La tengo que terminar de ver porque no me quiero quedar tan verde en este campo. Ya como opinión personal, conclusión. Pues realmente sí se espera ver una segunda temporada. Tal vez si ustedes gustan que hablemos más a detalle de los otros juegos, como no lo abarcamos en estos momentos, ya que solamente queremos darle una conclusión a este video, más bien a esta historia del juego del calamar, para que exploremos otras series y sigamos hablando de otros temas y no engancharnos en lo mismo. Pues de mi parte igual, sí sería interesante ver una segunda temporada y ver cómo la desarrollan, o si la hacen como tipo precuela, estaría también bastante bueno. Y pues nada más que esperemos que les guste todo esto que estamos haciendo por la gente que vea. Y bueno, en este caso yo personalmente, sí, igual de alguna forma quisiera ver una precuela, pero en este caso lo que más me llamaría la atención, más que fuera una precuela, que esta tuviera un impacto en lo que sería la secuela de la situación esta, sí. O en este caso que hubiera que los ganadores, porque estoy seguro de que el ganador, de la subtrama que estábamos hablando, el ganador fue precisamente el hermano del detective, él sobrevive y ahora como lleva los juegos, pues no es el único que sobrevivió, entonces hay más personas ahí que sobrevivieron y creo que esas personas podrían ser responsables de llevar a cabo una especie de trama en la cual quieren derribar o quieren que prohibir o hacer que realmente dejen de pasar esos juegos y bueno, al final creo que eso sería para mí una de las excelentes tramas o excelentes ideas que podría explotar como tal la siguiente temporada de los Juegos del Calamar. Sí, inclusive se podría ver tal vez a los vencedores tratando de detener el juego. Precisamente por eso, uniéndose con el que ahorita está actualmente, con el campeón actual, que ya lo sabemos, y que lo contactaran de alguna forma para poder llevar a cabo esta clase de planes. Esa sería como mi idea, y como idea conclusoria de... Empieza a reclutar gente que haya pasado por algo parecido. Más bien por el juego. Sí, esas personas y los que no se quedaron o los que decidieron en algún momento abandonar el juego, como las personas que precisamente estuvieron pendientes, en este caso, porque no regresaron todos al juego una vez que se trató de regresar. Entonces creo que esas personas son las que podrían ayudar junto con los ganadores anteriores para poder derribar lo que es este juego o darle una conclusión satisfactoria para lo que sería una nueva temporada, ¿no? La precuela explicando las victorias de los anteriores y una secuela hablando ya de cómo derribar o cómo a través del poder y el dinero que el propio juego les permitió obtener, pues ya llevar a cabo la finalización de estos juegos para bien de todos, ¿no? Sí, inclusive sería muy buena una precuela con el primer juego, cómo se origina. Sería más interesante.
Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Sería Y todo por este video. si les gustó, suscríbanse y compartan. Abajo está el Dejen un botón, buen like. ¿sí? un like Y y próximamente nuestro próximo tema a hablar sería de esa película que tiene pocos días que se estrenó, que se llama Free Guy. Nos vemos en el siguiente. gracias. Hasta Dios.